Hola amigos, saludos a todos. En el día de hoy quiero hacer un pequeño video tutorial con respecto a lo que es programación, a los que se inician en el área de la programación o en el área de análisis y desarrollo de sistemas. El programa que les quiero mostrar o con el que vamos a trabajar es una herramienta llamada PSeInt. PSeInt más que todo es simplemente una herramienta que busca ayudar a los estudiantes que inician precisamente a dar sus primeros pasos en programación. Eh, es una, es un lenguaje de programación que utiliza pseudocódigo. ¿Y qué son unos pseudocódigos? Simplemente es una manera más fácil pues de programar a nuestro lenguaje sin lenguaje complicado, aunque de pronto PSeInt utiliza un lenguaje falso, es decir, no un lenguaje real. Pues es una herramienta muy buena porque nos ayuda más adelante a cómo interpretar verdaderamente un código real en programación cuando vayamos a utilizar de pronto programas más comunes o más avanzados, que de eso pues estaremos hablando en otro video tutorial. Bueno, empecemos. Quiero mostrarles primero cómo realizar ejercicios en PSeInt. Y no voy a iniciar desde el principio, desde cómo escribir, desde cómo leer, porque en realidad PSeInt es una herramienta que es muy fácil de entender esas cosas. Más bien con un pequeño ejercicio, con un pequeño algoritmo, vamos a tratar de entender cada una de las herramientas con las que cuenta este grandioso programa. Empecemos. Iniciamos pues dando pues clic aquí y abrimos lo que es un nuevo archivo para realizar nuestro proceso, para realizar nuestro algoritmo o nuestro programa. Colocamos un título. En este caso voy a cerrar esto porque acá es donde tengo pues el programa que voy a trabajar. Y dice así el enunciado: crear un programa en PSeInt que permita calcular una cantidad dada en pesos, obtener la equivalencia en dólares asumiendo que la unidad cambiaria es un dato desconocido, es decir, que no sabemos a cuánto equivale un dólar. Para empezar a programar es necesario primero tener siempre, analizar bien lo que vamos a hacer. Eso es importante y fundamental. Segundo, qué proceso vamos a realizar o qué variable necesitamos para dar solución a este problema, ¿cierto? Porque eso son una de las cosas de pronto que a veces se nos pasan y leemos a la ligera. No, hay que leer detenidamente y ver qué nos está pidiendo el algoritmo. Iniciamos primero con un título, y antes de esto pues quiero aquí configurar de pronto, o para los que apenas instalaron y no configuraron el PSeInt, irnos a esta parte que es configurar. Por defecto viene en un perfil que es estricto. Yo les recomiendo que lo cambien a flexible, porque en flexible de pronto para los que estamos iniciando va a omitir de pronto cierta síntesis o ciertos de pronto cosas que se pueden omitir sin necesidad de perjudicar o de dañar nuestro pseudocódigo. Entonces les recomiendo que lo ponga ahí en flexible y damos a aceptar. Una vez estando ahí, iniciamos con el nombre de nuestro proceso, que en este caso sería simplemente conversión de pesos a dólares. Entonces ponemos nuestro título: conversión y aquí voy a empezar a aclarar dudas. Aquí, como ven, nos muestra un error. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vayamos a colocar un título o cada vez que vayamos a escribir de pronto el nombre que le vamos a dar a nuestro proceso, siempre debe ir acompañado, las palabras nunca deben ir separadas por un espacio solamente, sino con un guión bajo. Entonces colocamos guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, y automáticamente nuestro error va a desaparecer, como lo vieron. Y de esta manera ya hemos puesto nuestro título. Así siempre que usted va a colocar título, siempre, si los títulos es muy largo, coloque guión bajo, nunca coloque de espacio porque le va a salir error.
Y si ven ustedes aquí, nuestro enunciado siempre inicia por doble barra. ¿Qué quiere decir esto? Estas doble barras que están aquí quieren decir que es un comentario. ¿Qué es un comentario? Simplemente que no lo va a tener en cuenta Psein a la hora de ejecutar nuestro algoritmo. Simplemente va a estar ahí como un comentario. Simplemente son comentarios. ¿Está claro? Bueno, iniciamos. Como les dije, ¿qué variables necesitamos? Si aquí nos dicen crear un programa que permita calcular la cantidad dada en pesos, aquí ya sabemos que tenemos que una variable que utilizar, que es la variable peso. Entonces, vamos a empezar a definir nuestras variables. Escribimos entonces definir, ¿cierto? ¿Y qué vamos a definir? La primera, que es pesos. Y seguidamente seguimos leyendo. Obtener la equivalencia en dólares. Es decir, que aquí tenemos otra variable, que es la variable dólar. Y seguimos. Y dice, y asumiendo que la unidad cambiaria es un dato desconocido. Es decir, que necesitamos tanto el dato de peso como el dato de dólar y la conversión, es decir, otra variable que va a ser la conversión. Y finalizamos con un punto y coma. Esto es siempre importante, finalizar con un punto y coma, ya que si no damos ese punto y coma nos va a botar un error. Ahora, antes de poner cómo voy a definir mis variables, le voy a explicar. En este caso, las variables en Psein se definen en entero o en real. ¿Qué quiere decir entero? Que son números que no tienen fracciones decimales como 1.5, 1.6, sino que son números enteros, 1, 2, 3, 4, así. Pero como aquí yo voy a calcular dólar y peso, necesito calcularlos como real, entonces los defino como real, que es para este caso estas variables están en un tipo numérico que se vendría siendo real. Seguimos. Para empezar a programar vamos a decir o vamos a pedir lo que son los datos. Lo podemos hacer de dos maneras, poniendo escribir, por ejemplo, como lo ven ahí le sale por defecto, o simplemente damos clic acá donde dice escribir, también como usted lo quiera, y aquí por defecto le sale la palabra escribir. Entonces escribimos. ¿Qué necesitamos para empezar a desarrollar nuestro programa? Entonces necesitamos saber primero cuánto hay o cuánto es la cantidad en pesos. Para esto vamos a escribir siempre los mensajes, van siempre entre comillas, y como les dije, siempre van a ir terminados de un punto y coma. Siempre, esto es fundamental. Cuando empezamos a trabajar en Psein, o cuando yo empecé a trabajar en Psein, era necesario poner los paréntesis. Ya no, ya se ha puesto, como le dije, yo lo tengo en flexible y pues puede omitir ciertas cosas. Por eso es que les recomiendo que trabajen en flexible. Escribimos lo que es primero la cantidad en pesos. Escribimos un mensaje que diga digite su cantidad en pesos. Aquí el mensaje puede variar dependiendo como usted lo quiera colocar, ingrese, digite, agregue, lo que usted quiera, como usted quiera. El mensaje es opcional, como usted pues bien le parezca. Pero aquí esto sí no es opcional. Esto aquí vamos a leer lo que es leer. Vamos a leer. ¿Cuál variable vamos a leer? Vamos a leer la variable pesos. Escribimos leer. Y finalizamos ¿con qué? Con un punto y coma. Seguido, nuevamente damos lo que es escribir y abrimos comillas, punto y coma, y escribimos el mensaje.
como sabemos que no sabemos, como no sabemos cuánto equivale un dólar, escribimos un mensaje, simplemente digite a cuánto equivale un dólar actualmente. Y leemos. ¿Qué vamos a leer? Dólar. Y finalizamos con un punto y coma. Bueno, aquí viene de pronto la parte ya de la operación del algoritmo. Si sabemos que vamos a convertir de pesos a dólar, ¿qué operación necesitamos hacer? Fácil, una división. ¿Por qué una división? Porque son principios básicos de matemática. Cuando sabemos que la unidad, ¿cierto? Peso, si sabemos que la unidad peso es inferior a dólar, se tiene que hacer una división. Si fuera lo contrario, si peso fuera superior a dólar, se tendría que hacer una multiplicación. En el caso contrario, ¿cierto? Si aquí quisiéramos saber a cuántos dólares equivalen tal cantidad de peso, simplemente tendríamos que multiplicar dólar por peso, pero aquí vamos a hacer todo lo contrario. Entonces escribimos la variable con, que es la conversión, con, y vamos a decir que con va a ser igual a ¿qué? A pesos entre dólar. A eso va a ser igual con. Esta partecita aquí también siempre es necesaria. Eso significa asignación, para asignar un valor a esta variable. ¿Qué valor va a tomar? Lo que resulte de esta operación. Entonces, decimos que entonces mandamos por último un mensaje y escribimos, escribir, y nuevamente, comillas, tiramos la punta y coma y decimos entonces el valor convertido es, le damos dos punticos, coma, y escribimos lo que vendría siendo nuestra variable con, que sería el resultado de la conversión, y simplemente agregamos aquí un mensajito y decimos de pronto coma, para que se vea como que mejor, un poquito mejor. Y ahí hemos finalizado nuestro primer programa. Y ahora ¿qué vamos? Vamos a la parte de la ejecución. Simplemente damos en este botoncito verde que dice ejecutar y le damos clic y empezará la ejecución de nuestro programa. Empezamos la prueba de escritorio. Dice, digite su cantidad en pesos. Escribimos un ejemplo, 20,000 pesos. Vamos a poner 20,000 pesos. ¿A cuánto equivale un dólar actualmente? Vamos a poner que equivale a 2,000 pesos. Una cifra cerrada para que nos tendría que dar ahí 10. ¿Sí lo ven? El valor convertido es 10 dólares. Sencillo como eso. Así que amigos, como lo ven, simplemente es cuestión de analizar, definir bien nuestras variables y saber qué operación vamos a utilizar. Aquí tengo otros ejemplos que ya previamente había hecho, simplemente voy a mostrarles y a explicarles un poco de qué se tratan para ir avanzando en el tema. Aquí nos pide un algoritmo que permita obtener el porcentaje de hombres y mujeres que hay en un grupo. Entonces, como le dije, escribimos nuestro título, nuestro nombre y definimos nuestra variable como real, en este caso también sería, y escribimos digite el número de hombres. Leemos, como lo ven, mire, yo les había dicho que si poníamos punto y coma nos iba a botar error, pero como les digo, como lo tengo en flexible, y eso era otra parte que les quería mostrar, si lo pondríamos un ejemplo, les voy a mostrar, si lo pondríamos en estricto,
y le damos a aceptar, si ven, varios errores nos saldrían. Por eso es que les recomiendo, si usted empieza a trabajar, que lo ponga, lo configure y lo ponga de pronto en flexible, que no afecta nada a la ejecución de su programa y le da un poco más de agilidad. Pero como les digo, aquí siempre finalizado un punto y coma. Eso era para mostrarles esa parte. ¿Por qué lo pongo en flexible? Para los que inician, para los que pues ya saben dónde más o menos pueden estar los errores, o los que ya manejan de pronto esta cuestión de cuáles son los requisitos mínimos para como los puntos y coma, como los paréntesis y esas cosas, pues no hay problema. Bueno, escribimos, digita un número de hombres. Bueno, leemos el porcentaje del número de hombres, escribimos, digita el número de mujeres que hay, y aquí ya simplemente hacemos el total de alumnos que hay. Simplemente hacemos una sumatoria entre el número de alumnos que hay de mujeres y el número que hay de hombres. Para acercar el porcentaje fácil, simplemente hacemos una operación básica, que sería multiplicar el número de hombres por 100 y dividirlo entre el total de los alumnos. Y hacemos así lo mismo como el número de mujeres por 100 dividido en total de los alumnos. Entonces vamos a hacer nuestra prueba de escritorio. Escribimos, digite el número de hombres. Vamos a digitar 20 y mujeres también, para que nos dé un 50-50. Como lo ven, el porcentaje de hombres es 50, el porcentaje de mujeres es de 50. Fácil como eso. Pasemos a otro rápidamente. Dice, desarrolla en PC un programa que permita calcular el peso dado en kilos de una persona. Es decir, una persona tiene que desplegar el programa de peso dado en gramos, en libras y en toneladas. Entonces definimos nuestra variable KP, que sería el kilo de la persona, el gramo, la libra y la tonelada. Entonces decimos, escribir, digite su peso en kilo, y leemos lo que sería, y almacenamos aquí en KP ese dato. Entonces aquí hago un comentario, porque de pronto muchos no entienden por qué por 1000, por qué por 2.2, por qué por 00.1. Y aquí hago estos comentarios simplemente para darle claridad a mi algoritmo. Para empezar a pasar de kilos a gramos, sabemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces hacemos una operación básica, que sería kilogramos, es decir, lo que quedó almacenado aquí lo vamos a multiplicar por 1000, que sería la equivalencia en gramos. Lo mismo acá, sabemos que un kilogramo equivale a 2.2 libras. Hacemos lo mismo, lo que quedó almacenado, lo que escribimos allá en kilo de la persona, lo vamos a multiplicar por 2.2. Y un kilogramo equivale a 0.001 tonelada. Simple como eso, y damos lo que es nuestra prueba de escritorio. Ejecutamos, vamos a poner yo peso 65, dice, digite su peso en kilos, su peso en gramos es, yo peso 65 gramos, su peso en libras es 143 libras, y su peso en toneladas es 0.065 toneladas. Pasemos al otro. Este ya es un poco más complejo. Y escribimos, como les dije, nuestro nombre. Tengan muy en cuenta siempre los guión bajos para que no les salga error. Y definimos nuestra variable. Leemos el enunciado. Un alumno desea saber cuál será la calificación final en la materia de algoritmo. Dicha calificación se compone de los porcentajes 55 promedio de 3 calificaciones parciales, 30% de la calificación del examen final, 15% calificación del trabajo final. Entonces, como les digo, analizamos, empezamos a definir lo que son las variables y definimos P1, que sería, como nos está diciendo que el 55% equivale a 3 calificaciones, ya sabemos que tenemos aquí 3 parciales. Parcial 1, parcial 2 y parcial 3, las 3 calificaciones de esos parciales. Entonces, vamos
necesitamos sacar de esas 3 calificaciones el promedio. Entonces definimos otra variable que sea promedio de los parciales, de estos 3 parciales. El 30% de la calificación de un examen final. Entonces aquí vemos lo que es total del examen final y vemos lo que es total del trabajo. También el 15% de un trabajo final. Entonces aquí vemos lo que es el trabajo total del trabajo final. Aquí está, porcentaje. Entonces empezamos a escribir, y aquí les quiero mostrar también otra cosa. Si ven aquí, puse escribir, digite la calificación de los 3 parciales, y puse leer y puse las 3 variables seguidas, separadas simplemente de coma. Esto también nos ayuda a ahorrar tiempo y también es una manera pues de hacerlo y programar que está también correcto si usted lo quiere hacer así. O también si quiere escribir, digite la calificación del primer parcial, leer P1, digite la calificación del segundo parcial, leer P2, digite la calificación del tercer parcial, leer P3. Si lo quiere hacer así, también puede hacerlo así. Yo lo hice para agilizar tiempo. Escribimos, digite la calificación del examen final, leemos el examen final. Escribir, digite la nota del trabajo final, leemos trabajo final. Y aquí viene lo que les cuento, lo que son las operaciones. Sabemos que para el porcentaje de los parciales equivale a un 55%. ¿Qué vamos a hacer? Una operación básica. Sumamos el primer parcial más el segundo parcial más el tercer parcial. Lo dividimos entre 3, ¿cierto? Y ese lo multiplicamos por 0.55. ¿Por qué 0.55? Simplemente porque 55% equivale a 0.55, no es más nada. Y ahí nos dará el resultado que quedará asignado en PMP, que sería el porcentaje de los parciales. Decimos entonces que el porcentaje del examen final va a ser igual a ¿qué? A lo que sacó aquí el alumno por 0.3, lo mismo. ¿Por qué 0.3? Porque el 30% equivale a 0.3. Y aquí lo mismo, porcentaje del trabajo final va a ser igual a trabajo final por 0,5. ¿Por qué? Porque la calificación del trabajo final, la ponderación es de un 15%. Y simplemente decimos que la calificación final va a ser igual a la suma de estos 3 valores o de estos 3 porcentajes que nos dieron. Entonces sumamos porcentaje 1 más porcentaje 2 más porcentaje 3, es decir, porcentaje de los parciales, porcentaje del examen y porcentaje del trabajo final. Y escribimos un mensaje donde nos muestre el resultado. Escribir la nota final del alumno es calificación. Bueno, aquí lo voy a ejecutar de otra manera y les voy a enseñar esta herramienta, la que es paso a paso. Nos sirve también para ver en qué línea, cuando hablo de línea hablo de número, en qué línea está de pronto un posible error. Entonces le voy a ejecutar paso a paso. Como lo ven aquí, va pasando y va ejecutando línea por línea. Entonces, digite la calificación de los 3 parciales. Como definimos como real, bueno, vamos a poner 4.5. Ya leemos el segundo parcial, que sería 4.6, vamos a poner, y 3.5. Y ya va a pasar a lo que es el segundo mensaje. Digite la calificación del examen, vamos a poner un 3.0. Va a pasar, siguiendo. Digite la nota del examen final, vamos a poner un 5. Y va a ser lo que es la operación y finalmente va a culminar con lo que sería la solución. La nota final del alumno es 3.96. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido de mucho. Y debajo de este video, en la descripción, les dejaré un link donde podrán descargar una guía completa con muchos ejercicios realizados en PC para que ustedes los miren y practiquen en casa. Así que debajo del video pues no se les olvide mirar y también suscribirse a mi blog y a mi página de Facebook. Eso fue todo por hoy, así que hasta la próxima y chao chao.